Mañana, yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a un paso más. Seguro. Él quiere eso. Quiere llevarnos un poquito más, siempre. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Déjenme decirles que los seres humanos, las personas, tenemos una facilidad. Pero una facilidad que a veces nos juega en contra. Somos muy hábiles para interpretar a veces las cosas al revés. O las interpretamos mal. Cosas o a personas. Cometemos el error de a veces no entender de qué se trata. Discernimos mal y tenemos una percepción equivocada, errónea muchas veces. Creemos, por ejemplo, que lo que es, al final, no es. Y lo que sí es, al final no es. Creemos que lo que es, al final no lo es. Y lo que no es, resulta que al final sí era. Eso que nosotros pensábamos, no, esto no. Al final sí era. Y nosotros juramos que no. Y sí. ¿Qué pasa cuando alguien se acerca a ti, a lo mejor un amigo o un familiar? Se te acerca y te dice la verdad, a los ojos, a la cara. ¿Cómo reacciona uno? Lo primero que pensamos, este no es mi amigo. No, este no es mi amigo. Este parece que es mi enemigo. ¿Por qué? Porque me está incomodando. No me está diciendo las cosas lindas que yo quiero escuchar. ¿Conocen la fábula del oso? ¿Alguien la conoce? Bueno, se las voy a contar y si alguien la conocía le va a hacer bien volver a escucharla. Dos hombres decidieron ir a pasear al bosque. Se fueron por el bosque y uno parece que tomó mucho aire fresco del bosque, de la naturaleza. Le dieron ganas de ponerse a dormir. Y se puso a dormir. Y el otro amigo, el amigo de él, se quedó por ahí dando vueltas. De repente viene un oso. Y el que está durmiendo no lo ve porque está durmiendo. Pero el otro, cuando ve que el oso se acerca, no despierta a su amigo, sino que arranca lo más rápido que puede y se sube a un árbol. Entonces el oso se acerca al que está durmiendo, lo huele y piensa que está muerto y se va. Después, el que estaba en el árbol baja y viene a donde su amigo que estaba durmiendo y le dice, ¿qué te dijo el oso? ¿Qué te dijo? Bueno, él me dijo que no confíe en amigos que huyen cuando más los necesito. El hombre que estaba dormido pensó que el oso era su enemigo, pero el enemigo no era el que él creía. El enemigo era el amigo que lo dejó botado y que no lo quiso despertar. Esto también pasa con la conciencia de uno. Nuestra conciencia a veces parece como enemiga. ¡Qué lata la conciencia! Porque cuando la escuchamos como que nos duele, pero justamente es la que muchas veces nos salva de unas tan grandes. Hermanos, tú debes saber que se han escrito muchos libros. Las bibliotecas, las librerías están llenas de libros sobre las herramientas que existen para que uno se desarrolle, para que a uno le vaya mejor en la vida, en todas las cosas. Tú puedes comprar, hay una cantidad enorme de libros. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real, déjame decirte que hay momentos que llegan de repente, sí.
sin que uno lo piense, momentos no pensados, donde aparecen reveses. De un instante a otro aparece un revés, aparece una crisis, aparece una adversidad, ¿sí o no? ¿Y qué pasa en ese momento? Como que el aire se nos corta, como que la sangre se nos congela, como que el alma entra en shock. Momentos de crisis. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo reacciono? ¿Cuál es mi posición? ¿A qué conclusión llego cuando ocurre eso? He escuchado personas que me dicen, a mí me dijeron que si yo le entregaba mi vida a Jesús, sería pura paz. Que nada malo me tendría que pasar porque estoy al lado de Dios. ¿Qué es lo que piensa esa persona? Publicidad engañosa. ¿Cierto? Y entonces las personas comienzan a quedar decepcionadas, se comienzan a frustrar, se comienzan a enojar con el que los invitó a este camino. ¿Quién sería el que me invitó? Pero lo que es más terrible es que también pueden llegar a terminar enojadas con Dios mismo. ¿Pero qué dijo Jesús al respecto? Jesús nunca, pero nunca ocultó nada. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido el mundo, con todo lo que hay. En Romanos 8:28, ¿qué dice? Dice que sabemos que a los que aman a Dios, a estos todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Dice. Entonces, hermano, en este contexto de lo que dice ahí, ese principio que Pablo lanza está afirmando una promesa condicional. Escucha bien, aquí hay una promesa condicional. O sea que el que no ama a Dios y que no le interesa conocerlo un poco más y que no tampoco le interesa crecer más espiritualmente, porque hay gente así, hay gente que está súper tranquila y no me interesa nada más. A esos todas las cosas no le cooperan para el bien. O sea, si yo no quiero crecer más, si yo no quiero amar más a Dios, si no me interesa eso, no me puede cooperar para bien en mi vida. ¿Está claro? Entendiendo que, hermano, entendiendo que el bien, ¿qué es el bien? El bien es la lección. El bien es la profundidad del carácter, que justamente es la adversidad la que lo produce. Es ese tiempo difícil, ese tiempo crítico es lo que produce el carácter. Porque sencillamente Dios, tienes que saber, hermano, que lo que más valora a Él, lo que más Él le da valor es al carácter, por encima de cualquier otra cosa, por encima de los bienes, por encima incluso de mi salud y de todas las cosas que yo tanto estimo. Nosotros tenemos muchas cosas que estimamos, pero por encima de eso, Dios hay algo que valora más, se llama carácter. Así que la razón por la que nosotros luchamos tanto con la adversidad, que nos paramos en dos patas contra ella, es porque simplemente la vemos como enemiga. La vemos así, como enemiga. Tiene que ser mi enemiga, porque me está jodiendo mucho. Y no es tal. Simplemente nos estamos engañando. Y eso porque aún no hemos abrazado la perspectiva. No hemos entendido las prioridades de Dios. Eso nos pasa.
¿Conocen la alfombra roja de la Biblia? ¿Cuántos han leído sobre la alfombra roja? La de Viña la conocemos, ¿sí? Todos los años. Pero la que está aquí hay una alfombra roja, aquí hay una lista de héroes de la fe. Y cuando uno mira esa lista que aparece en Hebreos, capítulo 11, si no me equivoco, ¿sí? Ahí usted no va a encontrar ningún desfile de personajes que están desfilando con los trajes de última moda. Usted no va a encontrar personas bronceadas, impecables, tapando los años con múltiples cirugías estéticas. No encuentra eso uno. Pero tampoco, cuando uno lee esta lista en Hebreos 11, tampoco uno lee como lo que pasa en los cuentos. Usted no va a encontrar que diga Pablo, Santiago, Débora, Esther y otros más, Rahab, Jefté, Sansón, vivieron felices por siempre, como dicen los cuentos. Y vivieron felices por siempre. No aparece en esta alfombra roja. Moisés, por ejemplo, murió en el desierto a kilómetros de la tierra prometida. A unos cuantos kilómetros nomás. Pablo, sus últimos años, ¿dónde los pasó? En Roma, preso. Y terminó decapitado por Nerón. Muchos de los discípulos de ese tiempo fueron echados a los leones, a la hoguera, vivos, y fueron crucificados. Entonces, hermano, ¿deben estos ejemplos llevarnos a una conclusión de que Dios parece que no tiene ningún interés en que sus hijos sean felices? Eso parece. Cuando uno lee esto, lo primero que uno piensa, parece que no tiene ningún interés. No. De hecho, en la eternidad, cuando lleguemos a la eternidad, habrá un regocijo y una felicidad que no se puede describir, que ninguna mente puede describirla. O sea, una felicidad impensada, a otro nivel. Ahora Dios siempre desea que nosotros tengamos algo mucho más que una vida sin problemas. Pero para eso, hermano, tú tienes y yo tengo que entender lo que significa felicidad. Porque el concepto de felicidad a veces no anda ni por las tapas. La felicidad es un estado de bienestar que llega a lo profundo del alma. Eso es la felicidad. La felicidad no es el rico jugo, el rico viaje, la rica comida, la mejor ropa. La verdadera felicidad es el bienestar que llega hasta lo profundo del alma. Va mucho más allá de cualquier circunstancia, de cualquier emoción momentánea. Las experiencias de placer, de confort, de adquisiciones, de celebraciones, siempre son momentáneas. Hoy día pueden estar y mañana no. Así que la verdadera felicidad es a todo terreno, es a toda prueba. Y para Dios el deseo que Él tiene de que seamos felices siempre se expresa mediante el deseo de crecer más espiritualmente. Efesios 4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrinas, engañados por hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Para eso Él quiere que crezcamos, para que no seamos llevados por cualquier viento, que cualquiera viene y nos lleva. Porque, hermanos, cuando uno se quiere quedar en un estado de inmadurez, corre un alto riesgo. Hay una alta probabilidad para el que se queda siempre en un estado de inmadurez y no quiere crecer más.
hay un riesgo altísimo de que más tarde va a abandonar la fe. En un par de meses más, en un par de años más, seguro que va a abandonar la fe. Porque no quiso crecer. Porque si uno adopta la filosofía de vida que es diferente a lo que Dios plantea, ¿qué es lo que hace? Abraza una mentira. Ojo acá. Cuando uno no quiere tomar los principios de Dios para crecer espiritualmente, termina abrazando una mentira. Y les voy a mencionar una mentira bien conocida, no sé si usted la conoce, es la vida hedonista. ¿Conocen la vida hedonista? Bueno, en el griego hedone, que significa placer, fue inventada por Aristípodo y fue como lanzada a la fama por Epicuro, esta corriente hedonista. Y esta corriente hedonista se da cuando la brújula que yo tengo es una sola pregunta nomás. No tengo más preguntas. Tengo una sola pregunta para vivir. Y esta pregunta que me hago es ¿esto me da placer? Cuando yo me pregunto, ¿esto me da placer? Porque si me da placer, lo hago. Si no me da placer, no lo hago. Entonces la gente siempre se hace esa pregunta. ¿Esto me da placer? Sí. Entonces lo hago. Si no me da placer, lo evito. El objetivo que tiene la corriente hedonista como vida es maximizar el placer. Solo el placer. Y el dolor lo minimizo. Déjame decirte que hay dos tipos de gente hedonista. O dos tipos de hedonismo. El primero es un hedonismo vulgar, bajo, que lo único que quiere es el placer inmediato, el sexo libre, sin conciencia, el poder beber lo que yo quiero, comer lo que quiero a destajo, droga para sentirme bien. El lema del hedonismo bajo es, si se siente bien, es porque está bien. Pero en esta postura hedonista, el placer es cada vez más corto y la persona necesita cada vez más dosis. Ya no, la de ayer ya no me sirve, tengo que aumentar la dosis. Pero al final, ¿qué se termina? En solo vacío. Después está el otro hedonismo, el sofisticado. Este hedonismo sofisticado no busca tranquilidad, no busca exceso, no busca borrachera. Su foco está en que el verdadero placer no es tener dolor, que el cuerpo no tenga dolor, que no tenga angustia mi alma. Evito el exceso, ¿para qué? Para no tener mañana resaca, para no tener sentido de culpa, para no tener ansiedad mañana. Su lema es menos es más para estar en paz. Como que suena mejor este. Suena mejor, pero sigue girando en torno a mi yo. Solamente en torno a mi yo. Evita todo lo que duele. Le hace el quite a la disciplina, le hace el quite a la confrontación, porque confunde el placer con la felicidad. El placer, no te olvides que es momentáneo, pero la felicidad es duradera y la felicidad transforma. Estos hedonistas siempre caminan anestesiados. No quieren pensar en la muerte, no quieren pensar para qué vivo. Víctor Frank estuvo en un campo de concentración. Es terrible estar en un campo de concentración, los que han pasado por eso. Pero él dijo, el placer no es la meta, es la consecuencia de vivir con sentido. Porque si persigues el placer, decía Víctor Frank, el placer se te escapa. Y Pablo dijo en 2 Timoteo
los hombres del último tiempo son amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, sabemos que el placer también fue creado por Dios. Dios en muchas ocasiones quiere que nosotros disfrutemos placer, pero no para ser Dios. El placer no fue creado para ser Dios, fue creado para nuestro beneficio, pero nunca para ser Dios. Así que la vida hedonista busca sentir todo, pero sin ser nada. La vida con esencia está dispuesta a sentir dolor, pero con tal de ser alguien. Nadie ha sido nunca feliz por mucho tiempo abrazando la mentira hedonista. Nadie que abrace esta corriente es feliz por mucho tiempo. Ahora, hermano, los que tienen poco interés, si yo tengo poco interés en madurar en mi vida espiritual, me las voy a ver muy difícil con la adversidad. Cada vez que tengo un tiempo difícil, un tiempo complicado al frente, se me va a complicar la vida. ¿Y la tendencia cuál va a ser? Al final voy a tener que culpar a Dios de lo que me está pasando. Y voy a tener que amargarme. Si la prioridad siempre es lo fácil, si mi prioridad siempre es la comodidad, el placer, entonces voy a tener muy poca tolerancia frente a una crisis. Siempre la voy a ver como un obstáculo, siempre la voy a ver como enemiga. Y nunca la voy a poder ver como que hay un plan de Dios para mí. Pero hermano, si nosotros permitimos a Dios que cambie, que moldee las prioridades que tengo, la adversidad va a alcanzar un significado nuevo. Ya no la voy a ver con los mismos ojos. Ya la voy a ver distinta. La prueba, la aflicción, cualquier tribulación la voy a ver con otros ojos. Se ve entonces como parte integral de lo que Dios está haciendo. Se ve como un medio para experimentar el verdadero gozo y la verdadera paz. Ya no entramos en pánico. La gente entra en pánico cuando pasa algo difícil. Ya no voy a entrar en pánico, ni voy a asumir que Dios se olvidó de mí. Porque lo primero que asumimos, Dios se olvidó. Sino que Él siempre está en el proceso de producir otro bien. Va a producir un bien en mi vida. Él siempre quiere enseñarme la verdadera felicidad. Siempre quiere enseñarme carácter. En Santiago 1:2 dice, el apóstol Santiago se lanza una para decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí parece que Santiago es el más insensible de todos. Una insensibilidad increíble. Porque cuando uno enfrenta una crisis, lo último que yo quiero escuchar, lo último que deseo es que me vengan a decir, regocíjate. ¿De a dónde? Por supuesto que no. No hay nada de gozo en una prueba. ¿O tú encuentras gozo cuando hay una prueba? En una prueba como tal, nunca hay gozo. No hay. Cuando algo anda mal, nadie hace fiesta. No es que vamos a decir, qué rico que me enfermé. Qué rico que se me perdió la plata. Qué rico que me despidieron del trabajo. Nadie. Lo que pasa, hermano, es que Santiago él da por sentado que nosotros estamos comprometidos con el crecimiento espiritual. Él supone que nosotros ya entendemos de qué se trata la cosa. Y que una vez que entendamos que las dificultades dan crecimiento,
nos regocijaremos por el resultado. Nos vamos a gozar por el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? El crecimiento. Pero hermano, el regocijarse, el gozo, no es el cotillón del 1 de enero. No es la fiesta. No es ignorar la realidad. No es el triunfalismo. A mí no me pasa nada porque estoy con Dios. No es triunfalismo. No es esa cuestión religiosa rara. No, es paz, es confianza, es descansar en lo que Dios está haciendo conmigo. Y eso es carácter. Así que la prueba de la fe al final produce paciencia. Y cuando dice, y tenga su obra, que la obra sea perfecta, dice, más adelante en el verso 5, ese término perfecto lleva adentro la idea de madurez. Cuando Dios habla de que nuestra fe sea una fe perfecta, lo que está diciendo es que tengamos madurez, una fe madura, una fe a toda prueba, a todo terreno. Por eso, siempre que nos vemos obligados a soportar algo, dificultades, hermanos, vamos a madurar de una forma u otra. Ahora Santiago, ¿qué es lo que hace? Nos advierte que hay un modo de interrumpir el proceso de madurez. ¿Cuándo? Cuando yo reacciono de manera incorrecta ante la adversidad. Cuando yo pienso que la adversidad es mi enemiga. Cuando yo la veo así, voy a interrumpir el proceso de madurez. Se produce un cortocircuito en esa resistencia a la adversidad. En el fondo lo que estamos haciendo es rechazar lo que Dios quiere hacer a través de algo adverso. No es que Santiago esté, como digamos, parece que está desconectado del mundo real, sino que él sabía lo extraño que parece a las personas tener gozo o tener paz en medio de una prueba. Él sabía eso. Por eso sugiere y dice, más abajo, dice, el que esté complicado, pídale sabiduría a Dios y le va a aclarar el panorama. Si tú no entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando, pide sabiduría a Dios, dice Santiago, y Él te va a dejar clarito por qué estás pasando lo que estás pasando. El problema es que uno no le pide. Uno empieza a luchar con la adversidad nomás. Lo que siempre perturba es ver las enfermedades, las pérdidas, las escasez, los divorcios y preguntarse, Señor, ¿acaso has visto las noticias últimamente? Señor, ¿te has actualizado? ¿Estás prestando atención realmente? Esa es la pregunta que le hacemos al Señor. Oye, Señor, parece que tú no estás bien enterado de lo que me está pasando. Esas personas no merecen eso. Y yo que soy tu hijo menos. Soy tu hijo, Señor. ¿Te has enterado de lo que me está pasando? Pensamos que pudiera ser la filosofía de que Dios, como que Dios está librando un combate contra el mal. Y entonces parece que justo la dificultad surgió porque el Señor perdió un round. Justo este round lo perdió, el round 4. Y como lo perdió, se me vino encima la dificultad. Esa filosofía tenemos. Pero cuando uno abraza esa idea equivocada, uno va a abandonar la fe. No hay forma, hermano, de que esa idea encaje con Dios, con la visión que Él tiene. Hay otras personas que pueden decir o argumentar que a Dios no le importa y que por lo tanto es indiferente a lo que me toca pasar. El problema con eso, ¿sabe cuál es, hermano?
El problema es que la cuestión sobre si Él se preocupa de mí o no, si Él me ama o no, ese problema fue aclarado hace mucho tiempo ya. Hace rato que el Señor lo aclaró. Hace más de 2000 años, en la cruz del Calvario, Él dejó clarito cuando el Padre sacrificó lo más preciado para beneficiar a toda la humanidad. La cruz descarta cualquier duda sobre su amor. Si alguien tiene dudas sobre su amor, mire la cruz y le va a quedar claro. Como alguien decía por ahí, más claro echarle agua. Se puede argumentar que Dios no existe también. Pero el simple hecho de que Dios no se comporte como yo espero que se comporte, no refuta nunca su existencia. Para nada. Es como si yo quisiera determinar la existencia de mi hijo o de mi hija basado en cómo yo creo que se debe comportar. Y según cómo se comporte, decido si existe o no. Negar la existencia de Dios debido a la presencia del dolor que estoy viviendo. Parece que Dios no existe porque si no, no pasaría por este dolor. Es decir, que para validar su existencia, Dios tiene que comportarse de acuerdo a mis deseos. Eso es lo que siempre hacemos. Si Dios se comporta de acuerdo a mis deseos, entonces sí es Dios. Entonces muchas veces nos confundimos, hermano. Cuando me fue bien este mes, el sueldo estuvo bueno, no me enfermé, pasé impecable todo el invierno. Bueno es Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios, decimos. Porque no me he enfermado todo el invierno, ni un resfriadito. Nada. Impecable. Bueno es Dios. Y cuando me enfermo, no es bueno. Y cuando me pasa algo difícil, no es bueno. Dejó de ser bueno. Hermanos, nos sirve mucho perseverar en este camino. Nos sirve mucho que nosotros estemos soportando estoicamente, resistiendo el dolor, pero enojado con Dios. Claro, hay gente que puede resistir y todavía está. Y nosotros decimos, todavía está. Pero a lo mejor está enojado, está frustrado, está resentido, está pateando piedras por todo lo que le está pasando. Pero está. Pero no sirve mucho eso. Estar enojado con Dios por lo que Él está permitiendo que me pase. Porque cuando uno está resentido con el dolor, ¿sabe lo que va a pasar? El dolor va a aumentar. Lo mejor es decir, Señor, no me gusta esto. Te lo digo sinceramente. No me gusta lo que me está pasando, Señor. Me duele, me confunde. Pero voy a confiar en ti. Voy a descansar en ti. En que estás haciendo que todo esto sirva para bien. Que en todo esto algo bueno va a salir en mi vida. ¿Sí? Así que, aparte de ser consolado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo esa es su tarea, ¿sí o no? Él se puso al lado de uno los 365 días del año. Todo lo que me toque vivir en esta tierra está ahí. Él reemplazó a Jesús cuando Jesús se fue a los cielos y dijo, Jesús anda tranquilo, yo me quedo con ellos. Yo voy a estar con ellos hasta el fin del mundo y yo los voy a consolar. Cuando estén confundidos, los voy a aclarar. Cuando estén así como frustrados, que piensen que ya no pueden más, yo los voy a levantar. Aparte de lo que el Espíritu Santo hace para consolarnos en las tribulaciones, hay que descubrir, hermano, con esto quiero terminar, hay que descubrir qué es lo que hay detrás de cada situación.
¿Qué es lo que hay detrás de lo que me está pasando? De los dolores que tengo que vivir. Quiero terminar con esta historia. A lo mejor la conocen. El rey y el halcón ciego. Había un rey que tenía 2 halcones, pero uno de los halcones era ciego. Y uno, el que no era ciego, volaba increíble. Salía a volar por los campos y volvía, iba y volvía. Veloz, increíble. Pero el otro no se movía de la rama donde nació. Ahí estaba todo el tiempo. No se quería mover. Así que el rey llama a todos los expertos en halcón. Tráiganme todos los expertos, los maestros, peritos en manejar halcones. Aparecieron un montón. Empezaron a tratar con el halcón ciego y enseñarle cómo volar, le daban las pautas, todos los tips. Pero no pasó nada. Nada. No pudieron con él. Y eran los expertos. Así que por ahí aparece un campesino que viene y de una, en un 2x3 hizo volar al halcón ciego. El rey quedó impactado y dijo, ¿y cómo lo hiciste? Simple, mi rey, le corté la rama. Y se acabó el problema, le corté la rama y a volar se ha dicho. La rama no era su amiga, la rama era su comodidad. Era su enemiga que estaba disfrazada de seguridad, la rama. Hermanos, a veces Dios tiene que cortar alguna rama de nosotros. Alguna rama a la que estamos aferrados. ¿Para qué? Para que descubramos que sí podemos volar. Para que descubramos que todavía podemos crecer más en nuestro carácter, en nuestro corazón. Y lo que nosotros llamamos pérdida es justamente nuestra liberación, es justamente nuestro crecimiento, es justamente nuestra bendición. Ese dolor, esa prueba dura, eso que me ha tocado vivir, es justamente lo que nos hace héroes de la fe. Esos son los verdaderos héroes de la fe. Los verdaderos héroes de la fe no son los que no tienen ningún rasguño, no son los que no han pasado por nada. Sansón, Jefté, Pablo, Juan, Santiago, Débora y tantos más. Todos pasaron por muchas cosas y llevaban cicatrices en su cuerpo y en sus mentes, en sus almas, de haber caminado. Y por eso Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe a toda prueba. Así terminó Pablo su vida. Con la convicción de que había terminado una carrera, la carrera de la fe, pero una fe madura a toda prueba. Lo que hoy día nos puede parecer una enemiga como la adversidad es justamente lo contrario, es nuestra mejor amiga, es la que nos puede liberar y nos puede llevar a un crecimiento mucho mayor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces